Maldonado Morales. Además del litigio en materia de derecho de autor, el licenciado Maldonado Morales se ha desempeñado como representante de empresas productoras de fonogramas en el combate a la piratería en la International Federation of Phonographic Industry, así como representante de artistas, intérpretes y coordinador jurídico de la Asociación Nacional de Intérpretes. Ha acudido a diversos foros y actualizaciones en derecho de autor, tanto nacional como internacional, incluyendo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con sede en Ginebra, Suiza. Actualmente se desempeña como director jurídico de la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM, e imparte las materias de derechos de autor y legislación en comunicación. Demos nuevamente la bienvenida al licenciado Maldonado Morales. Muchas gracias. Bueno, creo que estoy hablando muy fuerte, o será que yo me escucho así. Quiero agradecer a la universidad, al rector, al doctor Buenrostro, también la invitación que me hizo este centro de estudios. Muchísimas gracias por la confianza, muchísimas gracias por tomar en cuenta incluso al gremio de autores, de escritores que conforman la Sociedad General de Escritores de México. Como bien dijo el maestro Margain hace unos momentos, la parte del derecho de autor, que es la que me toca ahorita hablar un poco, y digo un poco porque de esto podríamos hablar, como ustedes saben, hay diplomados de 2, 3, 4 años, es la parte fina. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cuestión artística, que una cuestión artística no por ello implica que no tiene valor. Aquí me ha agradado ver todo el interés que ha habido por parte de ustedes en cuanto a todo lo que es la innovación tecnológica, todas estas preguntas que se han hecho y todas estas inquietudes en cuanto a todo lo referente a la innovación tecnológica, a las marcas, a las patentes, a los diseños, a los secretos industriales y demás. Pero como bien dijo el maestro Margain, la propiedad intelectual como tal, que es la gran rama, no nada más abarca cuestiones de marcas, patentes, diseños y todo lo que acabamos de ver hace unos minutos. También tenemos que ver que se conforma de derechos de autor, que muchas de las veces está abandonada, no abandonada por la gente que se puede beneficiar económicamente de ella, sino muchas de las veces abandonada por los propios autores. Y ahí es donde el maestro Margain dijo es la parte fina. ¿Por qué es la parte fina? Pues porque el artista muchas de las veces no tiene ese sentimiento de que cree que porque está escribiendo o aportando parte de su creación, eso no le puede dejar dinero. Como artista cree que él únicamente lo que va a hacer es aportar algo a la sociedad, pero no, yo creo y creemos. De hecho, eso es una de las funciones de la SOGEM, Sociedad General de Escritores de México, es proteger y darle el justo valor a las obras literarias escritas para que toda aquella persona creadora, artista, soñadora, pueda, la parte fina, como reitero, pueda verse beneficiada. ¿Por qué? ¿Por qué es importante protegerla? Porque así como todos tenemos un coche, una casa, un patrimonio, una cuenta bancaria y todo lo cuidamos, todo siempre lo tenemos perfectamente que en un banco, lo tenemos con una escritura, lo tenemos ya designado para quién va a ser en un testamento, lo tenemos con contratos. Bueno, pues también una obra, como bien dijo el maestro Margain, es un bien que es protegido y es tutelado. ¿Quién lo tutela? Lo tutela la Ley Federal del Derecho de Autor, que mientras la cuestión de propiedad industrial está regulada por la Ley de Propiedad Industrial, el derecho de autor está regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor. Pero ¿quién nos regula y quién regula y quién protege al autor como tal? Debe ser el mismo, por supuesto. Para eso existimos las sociedades de gestión colectiva. Sé que hablar de una sociedad de gestión colectiva, anoche lo platicábamos, es un tema que incluso se desconoce. ¿Qué es una sociedad de gestión colectiva? Yo me he topado con jueces, incluso jueces de distrito, que cuando llego me dicen, no le puedo dar entrada a tu demanda porque al revisar
la ley de sociedades mercantiles, no encontré en ningún momento que dijera sociedad de gestión colectiva. Conozco sociedades anónimas y conozco sociedades en comandita y conozco sociedades de responsabilidad limitada, pero no conozco qué es una sociedad de gestión colectiva. Yo creo que no existen. Entonces, es labor nuestra explicarles que es una sociedad que precisamente por no tener ánimos de lucro, no tiene por qué estar regulada por una legislación mercantil. Está y parte de la Ley Federal del Derecho de Autor. ¿Sí? ¿Qué es una sociedad de gestión colectiva? Está regulada en el artículo 192, primer párrafo de la Ley Federal del Derecho de Autor, que la define como una persona moral que sin ánimo de lucro se constituye bajo el amparo de esta ley con el objeto de proteger a autores y titulares de derechos conexos, tanto nacionales como extranjeros, así como recaudar y entregar a los mismos las cantidades que por concepto de derechos de autor o derechos conexos se generan a su favor. ¿Por qué es importante hablar de autores y titulares de derechos conexos? ¿Qué es un derecho conexo? Bueno, un derecho conexo es todo aquello que deriva de la propia obra y que se le considera un derecho vecino, conexado o ligado a la creación. Por eso es que tenemos que no nada más existe una sociedad como lo es la Sociedad General de Escritores de México, que protege al autor como tal. Tenemos hoy en día cerca de 14 sociedades de gestión que defienden las diferentes ramas de titulares de derechos conexos. Por ejemplo, en los derechos conexos tenemos a los artistas e intérpretes, tenemos a los editores de libros, tenemos a los organismos de radiodifusión, a los productores de fonogramas y videogramas. ¿Y por qué es importante que queden protegidos, como decía, y darle un valor? Me voy a permitir contar una anécdota. Estaba yo con una novia, llegó un señor con una guitarra y le dijo a mi novia: te voy a cantar la canción de Bonita si me das 5 pesos. Ese cantante, es un cantante de la calle, le puso un valor a su interpretación, 5 pesos. Yo en ese momento tomé 50 pesos y le dije: aquí tiene. Mi novia, por supuesto, casi me besó y me dice: mira qué novio tan generoso y tan dadivoso tengo. Y le digo: no, que toque 10 veces Bonita, ¿no? Porque es el valor que le está poniendo el cantante, ¿no? Es un ejemplo a lo mejor tan pequeño, tan nimio, pero los que verdaderamente deben preocuparnos son esos autores y titulares de derechos conexos que creen que por lo soñador no deben estar protegidos, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, quiénes son los que empezaron a conformar nuestra sociedad hace casi 40 años y la cantidad de autores que ya tenemos hoy en día, ¿no? ¿Qué no es una sociedad de gestión colectiva? Entre la explicación que les comentaba, tuve que darle a un juez, fue su señoría, hablándole muy propiamente, es lo siguiente: no obstante que en su objeto social está el proteger los derechos de los miembros de la sociedad, no es un sindicato. O sea, tenemos que quitarnos de la cabeza que una sociedad de gestión colectiva representa autores y titulares de derechos conexos, pero no representa derechos laborales, a diferencia de cualquier sindicato tipo la ANDA, que todos conocemos, todos hemos escuchado de esta asociación, que sí defiende que si al autor, al artista, al actor, las condiciones bajo las que se va a contratar, que no puede estar bajo el sol, que tenga que trabajar 8 horas, que si son menores de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no vemos cuestiones laborales porque tomamos en cuenta que el autor ya tiene una obra terminada, una obra que ya ha aportado a un tercero, que es un usuario, y que el usuario se va a beneficiar de ella haciendo y explotándola, ¿no? Teniendo un lucro con ello y obviamente compartiéndole ese lucro al autor. No somos un sindicato. También, a pesar de que nos constituimos sin ánimo de lucro, no somos asociaciones civiles. Eso también es muy importante porque también me lo dijo el juez. Me dice: bueno, como no te encontré en la de sociedades mercantiles, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, te busqué en el Código Civil y tampoco te encontré. No, porque no somos una sociedad que tengamos a pesar de que no tenemos un fin de lucro, pero sí tenemos un fin de protección de otro tipo de derechos que
entonces me acerco más. A pesar de que se nos aplican supletoriamente disposiciones aplicables a las sociedades anónimas, no son sociedades mercantiles. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque tuve que explicarle también al juez que a pesar de que no somos una sociedad, como ya lo dije, mercantil, sin embargo, todo lo que es el carácter procesal en cuanto a una demanda, sí tiene que tener el procedimiento que ya está perfectamente establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿sí? Seguimos con que no es una sociedad de gestión colectiva. A pesar de que entre sus finalidades tienen el promover o realizar servicios de carácter asistencial en beneficio de sus miembros, no son organizaciones de asistencia social ni de beneficencia. Eso también es muy importante porque todos aquellos escritores que se acercan con nosotros no necesariamente buscan el que en algún momento puedan verse beneficiados por una ayuda de gastos médicos, por ejemplo, o ayuda de ir a requerir que se les coloque en una casa de asistencia social o de cuidados intensivos y demás, sino que lo hacemos precisamente para aquellos autores que sabedores que tienen y que de lo único que van a vivir y que no son investigadores y que no se dedican a la tecnología, como veo a muchos de ustedes, pero sin embargo las obras que han hecho sí tienen un valor, pues creemos que tienen ellos que tener un beneficio a largo plazo, de ello van a vivir y de ello es de lo que ellos van a poder contar para ellos y para sus hijos. Entonces, sí les damos beneficios de asistencia social, pero no quiere decir que seamos como tal una organización de asistencia social. Tampoco somos entidades o dependencias de la administración pública y no recibimos ingresos públicos, salvo en casos de excepción. ¿A qué me refiero con esto? Que no dependemos como órgano vigilante del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Esto no significa que seamos un órgano de gobierno. Para que podamos constituirnos como una sociedad de gestión colectiva como tal, tenemos que cumplir todo un proceso donde nos exigen, el instituto nos exige estatutos debidamente aprobados en la asamblea, cuál va a ser la cantidad que vamos a destinar para los autores en cuanto a esta cuestión de la asistencia social que yo les comentaba, cuál va a ser el gasto de administración que les vamos a retener para poder solventar la funcionalidad de la empresa, de la sociedad, perdón, y la cantidad de miembros que la van a empezar a conformar, como bien lo viene siendo una sociedad anónima, que es como se conforma, que mientras que en la sociedad anónima estamos hablando que se rige por acciones, aquí son votos económicos que se consideran en función de las regalías que obtienen los autores. Es decir, un autor, les voy a poner un ejemplo, si un autor genera en un año 100,000 pesos, el régimen de voto que va a tener él en cada asamblea en nuestra sociedad es de 2 votos por cada peso. Es decir, si en un año el autor logró tener una regalía recaudada por conducto nuestro de 100,000 pesos, él va a representar 200,000 votos económicos. Tiene una similitud con las sociedades anónimas en este caso, en la cuestión de las acciones que yo les comentaba, ¿no? Nuestro régimen particular está previsto en la Ley Federal de Derecho de Autor y su reglamento. ¿Por qué es importante la gestión colectiva de derechos de autor? La naturaleza misma del derecho de autor que posibilita múltiples usos de las obras al mismo tiempo en diferentes lugares. Ejemplo, una misma obra dramática puede representarse al mismo tiempo en Madrid, México, París y Argentina. ¿A qué viene este ejemplo? Un autor, si no perteneciera a una sociedad de gestión colectiva o no estuviera agremiado a una de ellas, pues no podría tener este monitoreo de cómo se están explotando sus obras a nivel mundial. Como sociedad de gestión colectiva, sí tenemos representación a nivel mundial por todos los convenios de reciprocidad que tenemos firmados y celebrados con sociedades similares a lo largo de todo el mundo. Por eso es que, como lo dice el ejemplo, su obra puede estar gestionada y podemos estarla cobrando, no nada más él. Si él estuviera por cuenta propia, a lo mejor nada más podría hacerlo aquí en México y ni siquiera en todo el país, a lo mejor nada más en el Instituto Federal o en la ciudad donde se esté representando la obra. Gracias a nosotros, el autor puede tener esa presencia en México,
puede tener la presencia y la vigilancia del uso adecuado de su obra en Madrid, en París, en Argentina, es decir, en los países donde la obra esté licenciada para su ejecución pública. Otra de las necesidades de la gestión colectiva es que la misma obra primigenia puede dar origen a diversas obras derivadas, novela, teatro, cine, por poner unos ejemplos. ¿A qué me refiero con esto? Que el autor que tuvo el sueño de escribir un poema, ello no implica que la obra no pueda ser transformada, derivada o adaptada a una obra cinematográfica, no pueda ser adaptada a una obra teatral o no pueda ser desarrollada de un simple poema a una novela. Entonces es misión de nosotros ayudarle a buscar los canales para que esa obra pueda ser derivada y que pueda él tener obviamente una repercusión en sus bolsillos. Otra de las necesidades es proteger la difusión de las obras en los diversos medios a partir de los avances tecnológicos. ¿A qué me refiero con esto? Un autor de manera individual no tendría la posibilidad de estar monitoreando el uso de su obra. Ejemplo, una novela que él escribió o un poema simplemente, a lo mejor ahorita con tanto avance tecnológico de disposición de sitios internet o sitios web donde suben los documentos de manera electrónica y los descargan ilegalmente, él no tendría la capacidad de poder ver ni saber dónde está su obra, porque él, reitero, como lo dijimos al principio, él es meramente un soñador. A él no le interesa, él nada más quiere soñar y quiere seguir creando. No, al pertenecer a nosotros, una de nuestras labores es precisamente estar monitoreando todos aquellos sitios web donde las obras estén puestas al alcance de cualquier persona en una computadora, en una tablet, un teléfono celular y se puedan estar descargando sin la autorización. En ese momento podemos tener una intervención en nombre de él. Otro punto, es más práctico y ágil que sea una sociedad la que cobre las regalías que genere el uso de una obra en todo el mundo. Es un ejemplo muy parecido al anterior, donde si el autor no va a tener de manera individual la posibilidad de estar tocando las puertas en Argentina, en Hong Kong, en Japón y en todos aquellos países donde la obra pueda ser explotada. Gracias a pertenecer a una sociedad como lo es la SOGEM, el autor puede estar siendo representado y vigilado por esas mismas sociedades, con quienes en esos convenios que tenemos existe esa obligación por parte de ellas de monitorear el repertorio de nuestros asociados. Situación que es también a la inversa, porque no nada más nosotros representamos entonces a los autores nacionales, sino que con estos convenios nos envían todo el material y el repertorio de los socios extranjeros y entonces tenemos que estar monitoreando también todo el uso de esos repertorios en territorio nacional. Situación, como podrán ver, bastante complicada, más no imposible. La Sociedad General de Escritores de México es una sociedad de gestión colectiva regulada por la Ley Federal de Derecho de Autor, encargada de la representación de autores de obras escritas, la defensa de sus derechos autorales y la gestión y administración de las regalías que se generen por la explotación de las mismas, tanto de forma individual como de forma general o colectiva. ¿A qué me refiero como de forma individual o como de forma general o colectiva? Bueno, de forma individual es el propio autor que nos ha otorgado la administración de cierto repertorio, cierta obra, una novela, un guión de televisión, una obra de teatro, y que nosotros negociamos en nombre de él con el productor de teatro, con la cadena de televisión o con la editora de libros, las condiciones más favorables para él y obviamente protegiendo en todo momento sus derechos mediante esa firma del contrato. En cuanto a la forma colectiva, tenemos convenios celebrados con cadenas de televisión, por poner un ejemplo, Televisa, donde obviamente todo lo que están proyectando es tanta la cantidad que ellos están transmitiendo que lo único que hacen un pago genérico, ahí viene lo colectivo, y nosotros con nuestros mecanismos de identificación nos dedicamos a distribuir el dinero de manera equitativa. SOGEM nació el lunes 23 de agosto de 1976 como resultado de la fusión entre la Sociedad Mexicana de Autores de Teatro, la SMAT,
y la Sociedad de Escritores Cinematográficos de Radio y Televisión. Y aquí es donde viene la parte artística y soñadora. Eran apenas 57 autores. Entre la lista que está proyectada en la diapositiva tenemos gente como Vicente Leñero, Jorge Ibargüengoitia, Chespirito, Emilio Carballido, Juan Bustillo, Luis G. Basurto, en fin, gran cantidad de autores de obra escrita que han sido definitivamente parte importante para acrecentar la cultura nacional. Ahorita recuerdo lo que decía el maestro Margain. Él lo que hace la propiedad industrial es cuidar la cuestión comercial o económica. Nosotros lo que hacemos es cuidar la cuestión cultural. Y como él mismo lo dijo, eso no quiere decir que la cuestión cultural no tenga un valor, porque de eso pueden vivir él y sus herederos del autor. Hoy en día representamos y protegemos a más de 2,000 escritores de diversas disciplinas, así como a herederos y o titulares. Bueno, entonces me regreso. Hoy en día representamos y protegemos a más de 2,000 escritores de diversas disciplinas, así como a los herederos y o titulares de derechos patrimoniales de autor de escritores fallecidos. Suena muy poco que son únicamente 2,000 escritores de diversas disciplinas, pero sí quiero aclarar que estos 2,000 escritores son todos aquellos que hoy en día, hoy por hoy, son los que están en activo. De hecho, tenemos dentro de nuestras categorías de socios a una categoría que se llaman socios activos. Los socios activos son los que su obra está en constante movimiento. Son aquellos que tienen una novela, que la novela está siendo adaptada en cine, que la están utilizando en tal país, él a lo mejor ni enterado estaba, pero eso no quiere decir que no tengamos a otra categoría de actores, que son la categoría de socios B. Los socios B, ese es el gran número que conforma a nuestra sociedad y son cerca de 15,000 autores, que son los autores que no tienen como tal una obra en explotación, pero eso no significa que nosotros no podamos representarlos y estar vigilando el uso adecuado de sus obras. Esta parte también incluye, en esos 2,000 escritores, que en realidad serían 17,000, incluye no nada más a los autores como tal. De la diapositiva anterior, me parece que ya fallecieron absolutamente todos los que están ahí mencionados, pero eso no significa que nosotros no estemos representando a sus herederos. Anoche, precisamente con el doctor Buenrostro, le estaba yo comentando la anécdota que cuando me tocó trabajar también para la Asociación Nacional de Intérpretes, nos tocaba gestionar la regalía de derecho conexo de artista-intérprete del uso de imagen de Sara García en el chocolate Abuelita, que como ustedes saben lo tiene la empresa Nestlé. Ella ya no vive, sin embargo 4 herederos están disfrutando una cantidad bastante considerable e importante de regalías, que no lo puedo decir por motivos confidenciales. Al doctor Buenrostro ya se la dije, por favor no vaya a decir, por favor. En consecuencia representamos no nada más a autores vivos, sino a herederos. Pero no nada más a herederos, sino a todos los titulares de derechos patrimoniales, ¿sí? Esto es, a lo mejor el autor ya concedió su obra o la licenció a un tercero para su explotación. Ese tercero, que no necesariamente es el autor, puede venir con nosotros y nosotros lo podemos representar, siempre y cuando, como decimos los abogados, papelito habla, ¿no? Bueno, ¿a quién representamos? ¿Cuáles son las categorías como tal? A poetas, narradores, dramaturgos, escritores de cine, radio y televisión, o guionistas, como se les conoce, escritores de publicaciones periódicas o investigadores científicos sociales, y en general toda persona que genere obra escrita. En el penúltimo renglón que dice investigadores científicos sociales, sí los invitamos a que se acerquen a nosotros, porque sabemos que tienen ustedes mucho trabajo, que a lo mejor están preocupados más por la cuestión tecnológica y por la cuestión de propiedad industrial, pero eso no significa que su obra como tal, su obra compilada, no pueda ser registrada como derecho de autor y que eso también les pueda generar una ganancia, ¿sí?
Nosotros los apoyaremos en investigar qué esa obra, el uso que se le está dando y dónde está puesta a disposición del público. Entonces, por favor, es mera invitación, ¿eh? Debido a la amplitud de obras y sus autores miembros que pertenecen a diversas disciplinas artísticas, el Consejo Directivo y departamentos de SOGEM se encuentran, en consecuencia, divididos en las ramas de cine, literatura, radio, teatro y televisión, que son las categorías de obra escrita que representamos desde 1976. ¿Cuál es el objetivo fundamental de SOGEM? Lograr para todos sus afiliados los mejores beneficios económicos y sociales derivados de la reproducción, difusión, comunicación y o ejecución pública, distribución, puesta a disposición, venta y en general cualquier forma de explotación por cualquier medio de su obra escrita y que represente un lucro para los respectivos usuarios. Esta cuestión del lucro es muy importante porque les pregunto yo a ustedes, cuando van, a todos nos gustan los ratos de esparcimiento, y si queremos ir a un bar o a una cafetería o ir con los amigos en la noche al llamado antro que se le llama, los invito a que se metan a uno donde no se toque música grabada. Yo creo que nadie iría. Esto porque es importante mencionarlo, porque existe mucha reticencia de usuarios, de propietarios de establecimientos mercantiles que dicen, ¿y yo por qué tengo que pagar? Si yo ya yo compré el disco y ya puedo poner yo la música, o yo ya estoy pagando un contrato, ¿no? Un contrato con el sistema de audio que yo tenga, yo ya lo pagué, ¿por qué te tengo que pagar? Ah, bueno, porque gracias al uso de esa obra que está y estás escuchando y que la gente está acudiendo, es que tú tienes mayor afluencia de clientela. No te voy a cobrar absolutamente un peso por el cubierto que vayas a cobrar o un porcentaje por las bebidas que has vendido esa noche de fiesta. Te voy a cobrar únicamente por el lucro indirecto que tú estás generando con el uso de esa obra. Es un poco complicado y sí es una lucha que tienen, es más una lucha de otro tipo de sociedades que se dedican a la cuestión musical, como es la Sociedad de Autores y Compositores de México, pero ahí viene la cuestión del lucro que representa para los respectivos usuarios, ¿no? Creo que todo autor debe ser remunerado, ¿no? Cuando alguna persona o institución desea utilizar la obra de uno de nuestros miembros, debe tramitar ante SOGEM la debida autorización y realizar por su conducto el pago correspondiente a la remuneración o regalías por el uso de la obra. ¿Esto qué significa? Cualquiera de ustedes que quieran acudir ante nosotros, tenemos un formato que lo pueden descargar incluso de nuestra página web, que al final en una de las diapositivas viene la dirección. Pueden descargarlo, nos lo pueden enviar y nosotros nos encargaremos de que pase a un consejo directivo. Ese consejo directivo es el que va a decidir si debe ser parte de la sociedad. No crean que es el típico dedazo, donde un consejo directivo dice, sí, este sí se queda y este no se queda. No, lo decimos precisamente para saber si la obra que que está aportando a la sociedad va a poder ser susceptible de esa explotación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos catálogos que aportamos con todas las sociedades aquellas con las que presentamos todos los convenios. Entonces, realmente se quedan todos, si ustedes acuden a nosotros, todos van a ser aceptados por la sociedad en el momento de que pasen por la Junta de Consejo Directivo. Una vez que SOGEM ya cuenta con el pago de la remuneración o regalía, procede a entregarlo al autor previa deducción de gastos de administración y retención de impuestos aplicables. Muchas veces los autores comentan que no quieren pertenecer a una sociedad de gestión porque de por sí lo poco que les están pagando por sus obras y todavía nosotros vamos a retenerles un gasto de administración. Bueno, yo quiero que sepan que no es así, porque tenemos dos tipos de cobranza, una que es la remuneración como tal y una que es la regalía, de donde nosotros vamos a hacer el gasto de administración y donde lo vamos a retener es de la regalía como tal. La remuneración es el pago que le van a hacer y con esa
con ese pago, nosotros como sociedad no nos vamos a quedar absolutamente con nada. Únicamente le vamos a transferir su dinero y lo que vamos a hacer es retenerle, eso sí, del SAT nadie nos salvamos, eso sí le vamos a hacer toda la retención que proceda de impuestos, pero no vamos a quedarnos con nada. De la regalía sí, porque la regalía es lo que ya implica mayor trabajo para la sociedad en cuanto a tener que estar monitoreando, tener que tener un cierto número de empleados, tener que tener la infraestructura tecnológica adecuada para estar viendo en computadoras, en televisiones y demás el uso y la explotación de las obras. ¿Cuáles son los servicios que SOGEM ofrece a sus socios? Realizar por su conducto el registro de sus obras ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Este servicio incluso está a disposición de cualquier persona independientemente de su afiliación. Al respecto, también quiero comentarles que aunque no sean ustedes socios de la sociedad, valga la redundancia, está el departamento de registro nuestro abierto para ustedes. Yo sé que muchos van a decir, bueno, ¿y para qué está el INDAUTOR? Porque lo pueden hacer de manera directa. Efectivamente pueden hacerlo de manera directa, pero el beneficio de hacerlo con nosotros es que pasa en automático a nuestro catálogo de promoción de obra. Y además, si ustedes van al INDAUTOR, hacen un pago y meten el registro por su cuenta, con todo y que van a una ventanilla de orientación, muchas veces el propio autor no sabe cómo llenar ese formato de registro y el registro no queda adecuado y entonces les rechazan el registro, el certificado de registro. Con nosotros tengan la seguridad, gracias además al convenio que tenemos con el propio INDAUTOR, de que esto no va a suceder así. Antes de cualquier rechazo de un certificado, ellos nos van a poder poner en alerta sobre las deficiencias con las que cuenta el llenado, pero créanme que no hemos tenido ningún problema al respecto. También ofrecemos a los autores asesoría jurídica y fiscal en materia de derechos de autor, el monitoreo que ya hablaba del uso de sus obras en diversas ventanas susceptibles de explotación, como son los canales de televisión, exhibiciones salas cinematográficas. Estos son algunos de los ejemplos, pero también tenemos a un departamento que se encarga de estar monitoreando todas las cadenas donde se venden libros de manera masiva, ¿no? Como son las tiendas de los tecolotitos, Gandhi, etcétera, ¿no? Ahí tenemos gente que siempre está cuidando y qué es lo que se está poniendo y estamos siempre en constante revisión de todos los contratos que tenemos con las editoriales para saber las condiciones, la regalía, los tiempos, sobre todo los tiempos, Representamos a nivel internacional por conducto de las sociedades de gestión extranjeras con quienes SOGEM tenemos celebrados convenios de reciprocidad. Así, la presencia de los autores nacionales se extiende en países como Argentina, Brasil, Colombia, España, Francia, Italia, Inglaterra, Australia, entre otros. Representamos al autor ante los usuarios de sus obras y cobramos por su conducto las remuneraciones y o regalías que correspondan. Esto también muy importante porque cuando el autor va de manera individual con alguna editora de libro o con un productor cinematográfico, un productor de teatro o una cadena de televisión, pues generalmente los contratos que llegan a firmar son muy desfavorables. Hoy en día la cuestión que está, lo que más están firmando desafortunadamente son los llamados contratos de obra por encargo. Podemos los abogados que nos dedicamos a derecho de autor decirnos y jactarnos de que nuestra legislación autoral es una legislación que es muy adelantada en cuestiones a nivel mundial en protección a los autores. Sin embargo, a raíz del Tratado de Libre Comercio, fueron 2 artículos que quedaron insertos en la nueva ley, que es vigente desde el 97, donde metieron esta figura de la obra por encargo. Todo ello exigencia del Tratado de Libre Comercio, como les comentaba, porque como ustedes saben, aquí al lado, en Estados Unidos, lo que opera es la figura del copyright, donde ahí te compro y te olvidas de tu obra para siempre. Yo voy a ser el dueño, yo voy a poder hacer con ella lo que quiera, la voy a poder adaptar, la voy a poder mutilar, la voy a poder deformar. Y como venía comentando ahorita camino hacia acá, en el camino, es absurdo que existan personas morales que su ley sí les permite ser autores, pero es precisamente por estos artículos, ¿no? La obra por encargo. Esa es una
una sugerencia que nosotros les hacemos a todos los miembros y a todos los autores es: acérquense con nosotros, por favor, antes de firmar, para que no los despojen de sus obras. Porque una vez firmado el contrato, y más si es con esta figura, que es el artículo 83 bis de la Ley Federal de Derecho de Autor, el autor no va a poder cobrar esta regalía y obviamente nosotros ya no vamos a poder intervenir, ¿no? También tenemos beneficios de previsión social a través de convenios con las aseguradoras de gastos médicos, absorbiendo SOGEM el pago de gastos deducibles. Como lo comentaba al principio, no somos asociaciones, no somos sociedades que nos dediquemos a la beneficencia social como tal. Sin embargo, sí podemos ayudar a todos aquellos que, precisamente por su carácter soñador y que lo único que tienen como propiedad es su obra, pues que puedan ellos a largo plazo verse beneficiados con algo, algún apoyo. No tienen ni seguro social, no tienen un IMSS, no tienen un ISSSTE. Entonces, gracias a nosotros y con esos convenios que tenemos con las aseguradoras, nosotros lo único que hacemos es pagar el deducible para que ellos puedan verse beneficiados cuando así lo requieran. Todos vamos a llegar a viejos, todos, incluyendo los autores, ¿no? El uso de las instalaciones de SOGEM para la difusión de sus obras, como esos son inmuebles que tenemos nosotros y que los ponemos al servicio de los autores, claro, también al servicio de productores, como es el Teatro Enrique Elizalde, antes llamado Teatro Coyoacán, Foro Sigli y Teatro SOGEM Wilberto Cantón. Igualmente contamos con, y ahí vienen las direcciones electrónicas, Radio SOGEM, que es un espacio dedicado a la difusión de obras de sus miembros vía internet. Porque Radio SOGEM tiene apenas cerca de 3-4 años de existencia. ¿Y cuál es el principal objetivo de Radio SOGEM? El que las obras que durante tantos años se aportaron como cultura a este país, como lo son las radionovelas, nosotros sabemos y todos sabemos que ya hoy en día las radionovelas ya prácticamente desaparecidas. Sin embargo, todo el acervo que se cuenta es una parte en la que ustedes pueden acudir y ahí se les sigue dando difusión a todos los autores de aquel entonces que se dedicaban únicamente a espacio de radionovelas. Claro, ahora lo que hacemos es contratamos a actores populares hoy en día, de renombre, y ellos son los que las están leyendo. Ojalá pudieran, por favor, visitarla y darle la difusión que corresponda, todo en beneficio de los autores, ¿no? Tenemos también una escuela de escritores que tiene cosa de 2 meses que fue remodelada, fue reinaugurada. Se llama Escuela de Escritores de SOGEM, ahí está la dirección. Espacio creado en el año de 1986 con la finalidad de contribuir a la formación de escritores en las diversas disciplinas de la literatura, poesía, teatro, ensayo, narrativa y en la realización de guiones para cine y televisión. Algo que tiene esta escuela es que es un diplomado, está conformada por diplomados y talleres, pero todos aquellos alumnos que acuden, afortunadamente hemos podido colocarlos en las diversas disciplinas. Los hemos podido colocar con las productoras de cine, los hemos podido colocar con productoras de televisión, con editoriales, donde están ellos proponiendo todas sus obras, y es una forma en que estamos nosotros a todos esos autores nuevos, los estamos tratando de impulsar. El hecho de decir autores nuevos no significa que sean jóvenes, no tenemos ninguna limitante para toda aquella persona que quiera acudir a la escuela, no hay una edad como tal, simplemente que tengan talento y que tengan disciplina, ¿no? ¿Cómo se puede pertenecer a SOGEM? Bueno, creo que me adelanté un poco hace rato. Dice, los aspirantes deben presentar solicitud por escrito con sus datos generales, anexando currículum vitae de fecha reciente, así como datos de su repertorio, la cual debe estar registrada ante instancia gubernamental de derechos de autor del país de su procedencia. En caso de México, ante el Registro Público del Derecho de Autor del INDAUTOR. Esto es bien importante señalarlo porque sí nos hemos topado con autores que van con nosotros y quieren acudir, pero no quieren acudir al INDAUTOR a registrar. Eso a nosotros no nos gusta porque puede prestarse a que el propio autor no nos está dando una seguridad de que la obra no esté, a lo mejor ese autor está tomando la obra de otra fuente y la está plagiando como tal. Entonces, por eso sí exigimos que para pertenecer a SOGEM exista certificado de obra, ¿no? Para que nosotros podamos iniciar el trámite.
La referida solicitud, como ya se los comentaba, es sometida para su dictamen al Consejo Directivo de SOGEM y hecho lo anterior se propone el ingreso del autor en la próxima asamblea de socios. Una vez aceptado, el socio debe otorgar a SOGEM un poder general para pleitos y cobranzas ante notario, gasto que absorbe SOGEM, con la única limitación de gestión y cobro de sus regalías, a efecto de cumplir con lo que dispone la ley autoral. A partir igualmente de la ley de 1997, es obligación de que todo aquel autor que quiera pertenecer a una sociedad de gestión como la SOGEM o como la SACEM o como la ANDI y demás, tienen forzosamente que otorgar un poder general de pleitos y cobranzas ante notario. En principio, los autores, los cantantes, los artistas y demás decían que eso era una gran limitante porque acudir con un notario al otorgamiento de un poder notarial implicaba un gasto que va entre 2,000 a 3,000 pesos. Bueno, nosotros como SOGEM absorbemos ese gasto. Es decir, si alguno de ustedes quisiera acudir con nosotros, no va a tener ningún costo porque nosotros somos quienes lo absorbemos. Eso es un beneficio para los autores. SOGEM forma parte de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, la CISAC, ahí está la dirección, organismo internacional que agrupa a las principales sociedades autorales del mundo. E igualmente somos miembros activos de la Coalición para el Acceso Legal a la Cultura, la CALC, asociación civil que agrupa a todos los sectores culturales y creativos de México con el fin de promover y defender los derechos de autor y fungir como interlocutora con las distintas instancias de gobierno y los poderes de la Unión para la toma de decisiones en materia de cultura. Nosotros, como parte integrante de la coalición, estamos siempre vigilando y tenemos las instancias y las puertas abiertas, tanto en el Congreso de la Unión, tenemos los canales para estar siempre proponiendo iniciativas de ley para el beneficio de los autores, ¿no? En el caso nuestro, para todos aquellos que sean de obra escrita, pero todos los miembros obviamente participan aportando lo que crean que es lo que más beneficia a sus respectivos miembros, ¿no? SOGEM tiene celebrados convenios de diversa naturaleza con empresas usuarias de las obras de sus miembros, así como con diversas instancias de gobierno y sociedades de gestión extranjeras, como son los derechos de autor de medios audiovisuales que están en España, el Instituto de Arte y Cultura de Puebla, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con el INPI. Nosotros tenemos, de hecho, un convenio con el INPI, con el maestro Margain. ¿En qué consiste este convenio? Que en el momento que nosotros detectemos que hay alguna obra dramática de teatro, está muy enfocada a teatro, se está representando sin autorización o la obra está plagiada, nosotros con simple hecho de casi teléfono rojo y le llamamos al maestro Margain y él nos asigna unos inspectores que acuden de oficio al teatro o al lugar donde se esté representando la obra. Entonces eso a nosotros nos permite ya tener una pauta para que si queremos implementar una demanda o lo que se tenga que implementar, y ha tenido ha tenido resultados que no hemos tenido que llegar a ningún litigio hoy en día, porque la simple visita de inspección que hacemos con el INPI ha permitido que los propios productores digan, no, pues sí, te estaba yo ocupando la obra, no estaba, yo pensaba que era del dominio público, si él pensaba, pues no existe, y los obligamos prácticamente a que firmen un convenio. Este convenio en beneficio de los autores, ¿no? Tenemos también convenios con el INBA, con el IPN, el Instituto Politécnico Nacional, tenemos también con la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, Sociedad de Autores y Compositores de México, la SACEM. Con la SACEM el convenio que tenemos es porque ellos tienen en cada estado, seguramente ustedes han oído que aquí tienen una delegación en Baja California, donde están haciendo el cobro en los restaurantes, hoteles, gimnasios y demás. El objeto de haber firmado un convenio con ellos es que, aprovechando que ellos ya tienen esa estructura, nosotros podemos estar monitoreando de nueva cuenta cuestiones teatrales, cuestiones editoriales. También tenemos con la Sociedad General de Autores de la Argentina, Argentores, la de Autores y Editores, SGAE España, la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos de Francia. Entonces, Televisa, bueno, hablando ya de un usuario como tal, pero eso es simplemente un muestrario de todos los convenios que tenemos que permite que SOGEM tenga presencia a nivel mundial. Ese es el edificio actual de la sociedad. Yo en principio no lo entendía porque decía yo, ¿qué es eso?
Si se dan cuenta la foto es de 1978, que fue cuando se inauguró, 79, porque incluso tiene un cine, bueno, tenía un cine que hoy es el Teatro Wilberto Cantón. El edificio que les decía que no entendía hasta que un autor me explicó que es una máquina de escribir al revés, que yo no entiendo el hecho de haberla hecho al revés, pero creo que se ve muy bonita, ¿no? Y este es el edificio hoy en día, foto tomado hace una semana. La placa, inaugurada entonces por José López Portillo, y con los primeros, el directorio de los autores que conformaron el consejo directivo inicial, José María Fernández Unzaín, que fue el presidente, Luis G. Basurto, Vicente Leñero, Fernanda Villeli, en fin. Pero como les comentaba, sociedades de gestión colectiva no nada más es la sociedad. Para la cuestión de obra escrita no es nada más la Sociedad General de Escritores de México. Hoy en día están todas estas sociedades, que me voy a permitir leerlas: la Sociedad de Autores y Compositores de México, que está presidida por el maestro Armando Manzanero. Ellos se refieren más que nada a composiciones musicales. Nosotros, que somos la Sociedad General de Escritores de México, que es toda la obra escrita y con todas las categorías que acabamos de ver, de cine, radio, teatro, televisión. La Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, la SOMAP, la Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales, llamada Directores, que conglomera exclusivamente a directores de cine, la Sociedad Mexicana de Coreógrafos, el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, CEMPRO. No sé si hayan escuchado de ellos. CEMPRO son quienes otorgan las licencias a las editoriales. Más bien, tienen los poderes de las editoriales para que ellos puedan otorgar licencias a todas aquellas empresas que se dedican a fotocopiar material. Entonces, si ustedes ven un Office Depot o ven cualquier papelería que esté cerca de las universidades donde se está fotocopiando y fotocopiando obra, ellos firman un convenio con CEMPRO y están obligados a pagar una regalía. Esa regalía también, la propia CEMPRO tiene canales de distribución que permite que al autor que dice, oye, pues mi obra le están fotocopiando alumnos y le están fotocopiando, digo, todos ustedes son académicos y saben que muchos alumnos están fotocopia y fotocopia y fotocopia, eso permite que el autor tenga una regalía y se vea beneficiado de ello, ¿no? También está Eje Ejecutantes, que son los músicos, no necesariamente quienes hayan escrito la canción como tal. Está la Sociedad Mexicana de Autores de Obras Fotográficas, que todos los fotógrafos, Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas, Videogramas y Multimedia, que son los que representan a Warner, a Sony, a Universal, a todos estos sellos discográficos. Unión Iberoamericana de Humoristas Gráficos, quienes también tienen derecho, son los caricaturistas que vemos nosotros en los periódicos, todas las tiras que hacen política y demás, también ellos tienen una sociedad que los protege. La Sociedad Mexicana de Ejecutantes de Música, que si se dan cuenta ahí ya son dos, que se parece a Eje Ejecutantes. La Asociación Nacional de Intérpretes, con quien tuve el gusto de trabajar varios años, que es la ANDI, que representamos a los artistas intérpretes y el cobro de sus regalías. La Sociedad de Autores de Obras Visuales, Imagen del Tercer Milenio, que ellos se dedican más que nada a cuestiones escénicas. Son directores de escena para teatro, ya no son tanto de directores de audiovisuales, sino son ya más que nada para cuestiones de teatro, ¿no? Y la Sociedad de Argumentistas y Guionistas de Cine, Radio y Televisión, SGC. Esa es una sociedad muy parecida a SOGEM, apenas con una representatividad de 28 o 27 socios, pero se dedican única y exclusivamente al cine. Todas estas, por supuesto, tuvieron que pasar por un proceso con el INDAUTOR, que tuvieron que cumplir todos los requisitos para que se les otorgara una autorización para operar como tales. Y bueno, estoy a sus órdenes, ahí están mis datos de la presidenta del Consejo Directivo, Lorena Salazar, quien es quien hoy en día está fungiendo como presidente de SOGEM. Y pues no me resta más que agradecer la invitación. Yo sé que hablar de derechos de autor implica, como lo reitero,
implicaría que nos viéramos aquí un sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde y no acabaríamos en 2 años, ¿no? Es una materia muy apasionante, pero creo que la invitación que se me ha hecho a este foro, pues sí es, a lo mejor, si no tenían conocimiento de este tipo de sociedades, sepan cuál es la importancia y el por qué tenemos que proteger la labor artística, ¿sí? Y muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Maldonado Morales, por su conferencia. A continuación se abre un espacio de preguntas, para lo cual pueden formularlas verbalmente, haciendo uso del micrófono que tienen en su mesa. Adelante. ¿Se oye? ¿Ya? Muchas gracias por su conferencia, licenciado Maldonado. Mi nombre es Luz María Ortega. Mi inquietud, más que respecto de la labor de SOGEM o de SOGEM, es en general respecto del derecho de autor. Los autores de ciencias sociales no producimos, como los autores de otras áreas disciplinarias, algo que se pueda patentar, pero sí generamos conocimiento. Entonces, ante lo que nos expone, me quedo pensando, bueno, tampoco lo que producimos, que a veces son artículos científicos, otras veces han sido libros, pero tampoco genera en sentido estricto un lucro, como podría ser una obra literaria, una novela, una colección de cuentos, de poesía. En ese sentido, la protección que podríamos tener, pienso yo, sería nada más registrar nuestras obras ante Indautor, o en el caso excepcional de aquellos autores, por ejemplo, de ciencias sociales, que sí han publicado una obra que se vuelve clásica y que se publica y que se edita en diferentes idiomas, bueno, quizás estarían protegidos entonces por SOGEM, pero los profesores comunes y corrientes que publicamos nada más, muchas veces por el ascenso en el SNI o por el programa de estímulo, si no registramos nuestra obra ante Indautor, entonces quedamos totalmente desprotegidos. ¿Y qué ocurre en casos como los que se han dado, y de los cuales hemos sabido recientemente, pero que se han dado desde hace muchos años, de plagio entre propios académicos? ¿Qué ocurre en ese sentido? Sí, ¿no? Efectivamente, como usted lo acaba de comentar, lo que ustedes hacen es aportar conocimiento. Lo que permite que ustedes acudan al Indautor o a la SOGEM y que quede registrada la obra como tal, es que ese conocimiento y esa forma de ordenar y compilar el conocimiento, porque sabemos que ustedes también a veces toman citas y toman investigaciones de terceros, lo que va a quedar protegido es la forma como ustedes ordenaron ese conocimiento. Por eso, de entre la variedad de obras que permite la ley que se registren, se encuentra una que se llama obras de compilación, y esas obras de compilación es donde encaja y donde quedan perfectamente empatada la cuestión de los investigadores. Sí, ¿qué es lo que a ustedes les puede ayudar o les puede servir? Pues que no les plagien precisamente, o sea, que tienen ustedes un derecho moral. Por eso les decía, podríamos hablar aquí de teoría 2 años, pero entre las dos funciones primordiales del derecho de autor se encuentra la protección del derecho moral y del derecho patrimonial. El derecho patrimonial, como usted lo acaba de decir, a lo mejor ese no van a generar, porque a lo mejor hasta ni siquiera es una obra como tal, a lo mejor nada más es un artículo, una tesina incluso. Lo que van a ustedes quedar protegidos es en el derecho moral, y que a partir de ese momento haya y exista un reconocimiento para que si efectivamente otro autor toma la obra, y no nada más un autor, a lo mejor otra institución, una universidad, un tercero, y la toma, y de ahí empieza a hacerse esa persona así de lucro, ustedes al menos tengan un antecedente del registro que adecuada y oportunamente hicieron. Okay, gracias. Adelante, una pregunta. Bueno, gracias por la exposición, licenciado José Luis Maldonado. Mi duda es en el sentido de, haciendo también referencia a la investigación social, si hay un producto que se pretende registrar, ¿cómo se beneficia, por ejemplo, a un informante? A alguien que participó en la obra porque fue entrevistado, su entrevista se publica, ¿cómo se beneficia a ese informante, que puede ser pues cualquier persona de cualquier grupo social?
Bueno, un informante que entra dentro de una cuestión de mera información y mera entrevista, yo lo que les sugiero a los autores es que siempre cuando acudan a hacer una entrevista o un reportaje como tal, siempre va a parecer absurdo y llámenle la paranoia del abogado, pero carguen por favor con sus hojas que nosotros les llamamos los releases o los disclaimers, donde les firman y les dicen que ellos no van a tener ninguna participación porque precisamente ellos no están ordenando absolutamente nada, ¿no? Ellos, los que van a encargarse como tal de la cuestión autoral y que les van a dar ese orden a la compilación de información, van a ser ustedes. Ellos únicamente están aportando la información que está prácticamente a disposición de cualquiera, pero sí protéjanse ustedes en ese aspecto, ¿no? Porque también, y eso aplica no nada más para una investigación, aplica también para programas de televisión que ustedes han visto que hacen bromas de cámara escondida, y entonces, si persona a la que le hacen la broma, la persona quisiera demandar, sí puede, si no, la empresa antes les dio, bueno, ya que le hicieron la broma y que le hicieron que casi llorara, les dan la hojita que firmen y les dicen que autoricen el uso de la imagen y de todo lo que acaba de ocurrir, ¿no? Entonces, es algo muy parecido para con ustedes. Ahora, si la pregunta va en función a que ustedes quisieran participarle a esa persona de la autoría, eso ya depende de cada quien y obviamente tomando en consideración la información aportada, a lo mejor ustedes dicen, pues lo quiero hacer partícipe de, simplemente muchas de las veces, por eso es que les están dando debida cita, ¿no? En estricto sentido, una cita tendría que tener la debida autorización de la persona. Es por eso que me refiero y me regreso a la cuestión de que tengan ustedes sus hojitas de releases o disclaimers, que son simples licencias de uso, ¿no?, de lo que están ellos aportándoles. Acá tenemos otra pregunta. Sí, buenas tardes. Bueno, sí, Daniel Serrano de la Facultad de Artes. Yo tengo 3 preguntas de una vez. Hay un director en Monterrey que es famoso no por la calidad de las obras que dirige, sino porque suele hacer adaptaciones de teatro contemporáneo. Es decir, para evadir justamente derechos de autor y demás. Entonces, él adapta una obra de un autor vivo y bueno, le cambia el nombre y le cambia algunas cosas y la monta y evade esto. La SOGEM o los derechos de autor, ¿qué pasa con este tipo de obras, ¿no? Esa sería una. La otra, los dramaturgos en México, un cierto grupo de dramaturgos, tienen una página que se llama Dramaturgia Mexicana en la que cualquiera que se registre ahí puede bajar los textos que los mismos dramaturgos promueven, porque en el caso del teatro, pues lo que importa, creemos nosotros, es que monten las obras, no necesariamente que se publiquen o que alguien las tenga en su computadora. Sin embargo, hay páginas en las que se están bajando libros en formato electrónico, los EPUB, por ejemplo, ¿no? Hay páginas y hay una página en especial que a mí me impresiona por la variedad de obra contemporánea que tiene de narrativa, y mi pregunta es ¿qué tan legal es eso? Porque yo la veo de verdad muy bien organizada y cómo es que nadie la ha detectado, si es que es ilegal. Y la tercera sería, si yo pertenezco a la SOGEM, ¿puedo negociar con algún director mi obra dramática sin necesidad de la SOGEM? Es decir, si un director se acerca a mí y me dice, yo quiero dirigir tu obra, ¿yo lo tengo que remitir a la SOGEM siendo miembro o lo puedo negociar por mi cuenta? Ok. Sí, 3 preguntas, intentaré 3 respuestas. La primera, la cuestión del director de Monterrey que menciona, que está montando una obra y que a lo mejor él se está salvaguardando en cambiar algunos datos de la obra. Bueno, sí, efectivamente, la ley, como permite que cualquier persona pueda registrar lo que sea me refiero que yo si ahorita escribo un cuento de Marvel, de DC Comics y voy y lo registro, el indautor me lo acepta. Ya que yo lo ocupe para explotar o lucre con él, ahí ya es donde yo me puedo meter en problemas, ¿sí? Bueno, para la cuestión de la obra dramática, esta persona, si es una cuestión que se puede demostrar a través de una pericial, para eso hay mecanismos, se puede,
y tendrían que haber coincidencias, ¿sí? Todo tiene que ver, por eso es que el derecho de autor no protege ideas, porque cualquiera puede decir, pues a mí se me ocurrió un gorila gigante en la selva que se enamora de una rubia, ¿no? Y se lo llevan a la ciudad. ¿Y cómo se llama? No, pues se llama chango gigante, ¿no? Ya no es King Kong, sin embargo, se le ocurrió, entonces puede ser que sí haya alguna similitud. Será labor de los peritos y de los mecanismos que se ocupen ya en un juzgado donde se diga qué tanto de similitud tiene una obra con la otra. Un caso muy reciente que fue todos, no sé si vieron esta película de los Juegos del Hambre, existía, cuando yo la vi en el cine dije yo, desde que la empecé a ver dije esta película yo ya la vi hace 10 años, era una película japonesa que se llama Battle Royale, y es exactamente lo mismo. No, ignoro si hayan ido a otra instancia para someterla a un peritaje o a un arbitraje, pero créeme que fue que es un verdadero plagio, a mi juicio, pero obviamente esa es una labor de un perito. Sí, en este caso, lo que podemos hacer con el director de Monterrey, si es que lo está haciendo, es el ejemplo que ponía yo con el INPI. Con el INPI nosotros acudimos con los inspectores del INPI y ellos lo que hacen es pedirle que muestre la obra. La obra, él tiene la obligación de mostrarla. Si no muestra la obra, no sé si hay gente todavía aquí del INPI, no me dejará mentir, que si se oponen a una visita de inspección, pueden verse ellos enfrentarse a unas multas elevadísimas, ¿no? Que de muchos días de salario mínimo, ¿no? Entonces, sí hay mecanismos, sí, pero ¿hasta qué punto es viable decir que una obra se parece a otra? No hay. Ese es el resultado de lo que va a ser un perito en la materia como tal, ¿no? Antes de esta legislación sí existían, antes del 97, sí existía un mecanismo, un concepto que se llamaba crestomatía, no sé si lo han escuchado, y donde sí decía, si ocupas tantos segundos o tantas pautas, tantas notas o tantas frases o tantos ritmos, eso te permite a ti ocuparlas sin tener que pagar, pero no te pases de esa cantidad de ritmos, de notas, de párrafos. No, ante lo vago, entonces se quitó el concepto y únicamente se dice que tiene que tener similitud, pero la similitud, eso sí sería objeto de y hay muchas tesis de derecho proponiendo que se tiene que perfectamente delimitar hasta qué punto hay un plagio o no. Todo hay que dejarlo a un perito y a un juez, ¿no? Pero de que hay mecanismos, los hay. Ahora, la segunda pregunta, apenas llevo la primera. La dramaturgia mexicana, el catálogo, sí, conocemos a lo que se refiere. La dramaturgia mexicana sí es un catálogo que tienen ellos y que sí está a disposición del público, pero con la autorización de los autores, ¿sí? Si los autores, si existiera algún autor que dice, bueno, yo nunca le ofrecía a la dramaturgia mexicana que pusiera o subiera mi obra, estaría en un verdadero problema la dramaturgia, la asociación llamada Dramaturgia Mexicana, porque no tienen la autorización de reproducir la obra o ponerla a disposición vía internet. Pero sí los conocemos y sí tienen, sí generalmente tienen un catálogo muy bien protegido. Tú mismo lo dijiste, que están ellos, lo tienen muy bien trabajado y lo tienen muy bien organizado, ¿no? Y por último, SOGEM, negociar sin necesidad de SOGEM, siendo socio de SOGEM, la ley no limita ni obliga a que tú puedas, cuando acudes a nosotros y nos otorgas tu repertorio, a que nos des la obra futura. Tú, si tienes un catálogo de 100 obras, dices, nada más represénteme estas 20, represénteme estas 20. Las otras 80 las voy a representar yo por mi cuenta. Pero claro, al no pasar esas otras 80 por conducto de la sociedad de gestión colectiva, pues puedes verte en este problema de, bueno, ¿y qué tal que le están ocupando en Francia y tú ni enterado? Y obviamente nosotros pues tampoco, porque nunca nos la aportaste como parte de tu catálogo, ¿no? Okay. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Ángel Nosagaray. Muchas gracias, Ángel Nosagaray, vicerrector Campus Mexicali. Hay la sugerencia de algunos compañeros de registrar las obras, más que en la SOGEM, en Argentores o en SGAE, en Madrid,
Las dos preguntas son del orden internacional. ¿Esto les pega, no les pega? Y ellos me decían un poco porque, entre otras cosas, esas dos sociedades tienen la irrenunciabilidad de los derechos de autor. Hace rato mencionaba usted que una vez que se firma el convenio, esto de obra por encargo, uno ya pierde todos los derechos. Y en estas dos sociedades, quizás esté equivocado, pero me lo decían compañeros dramaturgos de Venezuela y de España, estas dos sociedades no lo permiten. O sea, son irrenunciables los derechos de autor. Aunque lo quieran a uno hacer firmar o uno quiera llegar a un acuerdo con una empresa televisora, con una sociedad, con alguien para ponerlo y decir renuncio a los derechos a cambio de cierta cantidad, de las regalías a cambio de cierta cantidad, son irrenunciables. Esa es una. Y lo otro también a nivel internacional, con las obras de Disney, por decir algo, o de todas estas películas muy famosas para niños, que luego son una plaga a nivel nacional y que las monta cualquier grupo, son espantosas. Los padres de familia quieren llevar a sus hijos a verlas, se lucra con ellas, y entonces podemos ahí… ¿Qué se hace? Nos decía Víctor Hugo Rascón, quien fue presidente de la SOGEM, que en Ciudad Juárez alguna vez Disney se metió, él era chihuahuense, y que sí les puso una demanda como de $1,5 millones, que por supuesto era una compañía que está imposibilitado para pagarla, pero que lo hacen de cualquier manera y no tiene consecuencias. ¿Ustedes tienen acuerdo con Estados Unidos en relación con esto? ¿No, o no pueden hacer nada? Porque se sigue haciendo. Ahorita mismo que venía para acá está anunciada ahí intensamente. Así es. Obra de teatro. Así es, así es. Ok, sí, la cuestión de pertenecer no a SOGEM, sino a Argentores o a SGAE, que sería salirse del país, claro, por medios electrónicos, correo electrónico, yo te firmo y te mando por paquetería mi solicitud y mi afiliación y demás. Ok, estas sociedades, como usted lo manifiesta, que le afirman que ellos se oponen a la firma de obras por encargo, es la misma situación que hacemos nosotros. Nosotros, en el momento que nos dicen, mira, por eso es importante que primero acudan a nosotros. El que acudan a nosotros no quiere decir que nosotros digamos, ok, ya, agrémiate a nosotros y firma lo que te están dando. No, nosotros vamos a revisar el contrato y va a ser exactamente de la misma forma como lo hace Argentores y lo hace SGAE. De hecho, nosotros hemos echado para atrás muchísimos contratos que les han dado bastante desfavorables, que luego no les ponen obra por encargo, pero les ponen otros conceptos, les ponen obra de colaboración remunerada, la inventan. Y entonces el autor dice, ya no dice obra por encargo por ningún lado. De todos modos es obra por encargo. Ese tipo de cosas, como no lo sabe, nosotros sí los protegemos y sí estamos haciendo algo por defenderlos. Ahora, si ellos se quieren ir a España o se quieren ir a Argentina para pertenecer allá,